Hoy voy a aprovechar estas flores para hablar sobre los clientes. Este ramo equivale a un cliente ideal. El cliente que se fideliza, el cliente amigable, el cliente detallista. Sí, pero hay variedades de clientes y esas variedades de clientes vamos a hablar hoy sobre ellos. Tenemos el cliente que es conversador. Hagamos de cuenta que este es el cliente conversador, aquel que habla y habla y nos cuesta un poquito concretarlo. El cliente racional, ese cliente racional es el que indaga, el que pregunta, el que investiga, realmente es muy racional en todo lo que dice. Pero también hay un tipo de cliente que es el cliente reservado. Hagamos de cuenta que esas florecitas diminutas son el cliente reservado. También tenemos un cliente que es el cliente distraído. Ese cliente distraído, esta flor puede ser aquel cliente distraído. El cliente ocupado es el cliente que siempre está ocupado, que no encontramos momento para hablar con él, que prácticamente hay que robarle el tiempo para que nos atienda. Ese cliente ocupado. El cliente que discute. Ese cliente que discute es el que se marchita fácilmente y a la vez esa energía que tiene hace que nosotros nos sintamos marchitos, que nosotros nos sintamos mal. El cliente crítico. El cliente crítico es aquel que se está comparando todo el tiempo y compra nuestros productos con otros productos de la competencia. El cliente indiferente es aquel que no le importa prácticamente nada, ni siquiera cuando lo visitamos presta la suficiente atención para hacernos sentir importantes. Este es un cliente indiferente. El cliente nervioso tiene esa característica de que se pone nervioso fácilmente, que le da miedo los desafíos, que le da miedo los retos. Pero está también el cliente indeciso. El cliente indeciso es aquel que su negocio se demora mucho más para salir a la luz por las indecisiones en las compras, en los acuerdos, en las negociaciones. Pero hay otro cliente que es un cliente que es tremendamente negociador. Podemos ponerlo aquí como este girasol. Es negociador y permite que otros lleguen a él. El cliente autosuficiente puede ser esta espeja. Es un cliente soberbio, que es autosuficiente, que nos cuesta para convencerlo de que nuestro producto o servicio es adecuado para él. Hay un cliente que es el cliente confundido. El cliente confundido es el que se esconde detrás de otros. Vive totalmente en confusión con sus ideas, con su negocio, con sus empleados. Hay un cliente que es descortés, totalmente descortés. También cuesta muchísimo llegar a él, porque ni siquiera brinda el saludo, sino que es directo al grano, muy descortés. Hay un cliente insatisfecho. Ese cliente insatisfecho es un cliente muy peligroso. Es como esta hoja, es un cliente muy peligroso, ese cliente insatisfecho. Si nosotros lo logramos convencer de que nuestro producto o servicio es el mejor para él, se fideliza fácilmente. El cliente impaciente es similar al cliente exigente y al cliente tímido. Ese cliente impaciente es el que quiere que todo se le dé ya, que si le llevamos un producto lo quiere vender el mismo día. Es el que quiere que le resolvamos todo de una vez. El cliente exigente es aquel cliente que realmente nos cuesta, con el que nos cuesta posicionar un producto o servicio, porque cada día está pendiente de la competencia y cada día va a exigir mucho más de nosotros. Y tenemos también un cliente tímido. Ese cliente tímido es el que, vuelvo y digo, es el que se vive escondiendo. Es el que se esconde en el fondo de los demás. Pero todos bien manejados con una estrategia adecuada, con una estrategia acertada,
los podemos fidelizar y transformarlos en nuestros mejores clientes de productos o servicios. Más adelante veremos cuáles son las estrategias adecuadas para convencer a este tipo de clientes.